Con Con Mansur Mansur y Silvia Sokolowski en el teórico. y Silvia Socola. Son buenos profes, ¿eh? El uno de 4, profe, no sé si me escucha, tuvo con Sí. gramática. Gramática, análisis 1. Pero gramática también es un profe. Y nosotros, profe, con el 1 de 6 con Gustavo Mancilla. Mansilla. El Mansilla y gramática también están en el análisis 2. Bueno, son las 8:02, así que largamos. Yo entiendo que, bueno, ayer no tuvieron clase con Paola, así que nosotros vamos mejor, porque generalmente se me adelanta siempre. Hoy empezamos ya con más contenido, incluso vamos a hacer algunos ejercicios como de ejemplo de uno de los temas que tenemos que ver, ¿no? De hecho, el tema que vamos a ver hoy, desde el punto de vista práctico, se suele tomar en el práctico, ¿no? Un ejercicio de lo que vamos a ver hoy generalmente se toma en el primer parcial, ¿sí? Me voy a pasar el pizarrón. Y vamos al pizarrón. Dame cambio de cámara. ¿Se ve bien ahí, sí? Sí, perfecto. Bueno, el chat, yo no lo veo el chat de acá, así que si quieren preguntar algo, pregunten con el micrófono, o sea, que no tiene micrófono, pregunten en el chat y que alguien lo lea, pero yo no puedo leer. Bueno, buen día. Vamos con temas. Dominio. ¿Sí? Este tema se suele tomar más que se toma en el práctico. Generalmente en el primer parcial, un ejercicio de dominio va a haber. ¿Ah? Eso no va a haber con Paola, pero se suele tomar un ejercicio. Nosotros ahora vamos a hacer 2 ejercicios acá como modo de ejemplo para ver cómo se hace, cómo se usa, y después con Paola van a hacer algunos cuantos más. Dominio, concepto de dominio. El concepto de dominio es el mismo concepto de análisis 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo que es dominio, no? ¿Se acuerdan? Los valores que puede tomar la variable independiente, para los cuales existe función. Bueno, Los valores. ahí, sí. Ahí esa definición que él dio está bien, pero es muy para análisis 1, porque esos valores que tomar la variable independiente. En el caso nuestro, vamos a ampliar un poquito más, porque ahora en vez de tener una sola variable independiente, si yo por ahora me muevo en funciones que van de Rn a R1, eso eran campos escalares, se llama eso, ¿se acuerdan? ¿No? El viernes pasado vimos algo de eso. Campos escalares cuando tengo n variables de entrada y una sola variable de salida, ¿sí? Como acá si quieren, esto es campos escalares. El escalar se refiere a la salida, ¿ah? Y se dice campo cuando tengo más de una variable de entrada o más de una variable independiente, ¿ah? En el caso de funciones de ese tipo, ahora mi dominio está en n dimensiones, ¿ah? Entonces, el dominio de la función va a ser, la definición parecida, es el conjunto de elementos o el conjunto de pares, el conjunto de puntos, el conjunto de vectores, si lo quiero ver así, que hacen que la función esté definida, o sea, que tenga una imagen real. Nosotros acá en análisis 2 nos seguimos moviendo dentro de los reales. ¿Ah? Entonces, yo tengo que determinar cuáles son los elementos que hacen que esto tenga una imagen real. ¿Sí? En análisis 1, no hacen lo que vamos a hacer nosotros acá, porque el dominio de una función de análisis 1 está en el eje de las X. ¿Ah? En el caso nuestro se complica un poquito, ¿sí? La vamos a simplificar un poquitito más todavía, para lo que son los ejercicios, y vamos a trabajar, y esto va a ser muy general también para la mayoría, por lo menos el primer trimestre, de trabajar con funciones de ese tipo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estas se pueden graficar. ¿Ah? Si
Si yo tengo de R2 a R1, una función de R2 a R1 tiene esta forma, es Z función de dos variables. ¿Sí? Dos variables en el dominio, R2, una variable de salida, Z. ¿Ah? Como esa función se puede graficar, es lo que más vamos a usar como ejemplo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí con esa idea, no? Sí, profe. O sea que Lo Z, cual, si yo quisiera dar una definición de dominio para una función un poquito más acotada, más del tipo, yo voy a decir, bueno, el dominio va a ser el conjunto de pares ordenados x, y, tales que hacen que la función esté definida y tenga un valor real. ¿Ah? Pero bueno, yo podría dar una definición más genérica. ¿Cómo se trabaja dominio? Y lo vamos a ver un ejemplo. Esto van a ser ejercicios de lo que van a hacer con Paola después, ¿no? Por ejemplo, miren, yo voy a hacer dos bien clásicos y no necesariamente fáciles, ¿sí? Raíz cuadrada de x más y sobre x menos y. ¿Ah? Entonces, tengo una función. Lo que se pide en los ejercicios es graficar el dominio. Porque acuérdense, ahora el dominio va a estar en dos dimensiones. O sea, el dominio va a estar en el plano. La función, esta función, tiene como gráfica una superficie en el espacio. Y esta, en particular, esto es difícil de graficar. Nosotros en un ratito vamos a graficar algunas cosas. Por ahora no se hagan tanto problema porque no se pide graficar funciones tan complicadas, pero sí se pide graficar el dominio, ¿ah? Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué significa eso? Digamos, ¿cómo empiezo a hacer eso? Tengo que empezar a ver, viendo el ejercicio en este caso, ¿qué problemas tiene eso? O sea, ¿cómo determino el dominio de eso? ¿Qué se les va a ocurrir? El denominador ahí, en este caso. Bueno, esa es una. El denominador no puede ser que... Distinto a Anulado cero. distinto a cero. Tiene que ser distinto de cero. Y la raíz no puede ser negativa. Claro, la raíz cuadrada, como estamos en las reales, tiene una limitación para nosotros que la raíz cuadrada tiene que ser positiva, ¿sí? Porque está acá adentro. Entonces, yo de ahí voy a sacar, miren, mi primera idea en el desarrollo del ejercicio es, che, yo voy a exigir esto. Que esa expresión, o sea, lo que está adentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. ¿Ah? Porque 0 también puede ser. Si 0 es raíz 0, 0. Y como dijeron ahí, también puedo poner acá que x menos y sea distinto de 0. ¿Se entiende? ¿No? Yo de ahí saqué mis dos condiciones. ¿Sí? Voy planteando. Esto lo vamos a hacer aparecer acá un poquito, así que esta no me molesta tanto. La que es un poquito más complicada es esa. ¿Qué se les ocurre hacer ahí ahora? ¿Se les ocurre algo? ¿Podría pasar el denominador multiplicando para el otro miembro? Y no, o sea, no me sirve mucho porque si lo paso por acá me da 0 y como que no logro mucho. Ahora miren, yo les voy diciendo como es el primero por ahí, después cuando agarro más práctica esto va a ser fácil, pero miren, yo tengo una división, un cociente, ¿ah? Para que un cociente me dé positivo, porque esto me está diciendo que me diga positivo 0, ¿sí? Pero positivo. Para que una división me dé positivo, hay dos posibilidades, por eso hice dos caminitos. La primera posibilidad es que el numerador sea positivo, ¿ah? Y al mismo tiempo el denominador sea positivo. ¿Sí o no? ¿Bien? Sí. Y en particular, acá miren, yo dije, bueno, yo quiero que el numerador sea positivo y puede ser 0. ¿Ah?
El denominador yo también quiero que sea positivo, pero no le puse el valor igual porque digo, no quiero que sea cero. ¿Por qué no? Porque no estoy, también acá ya me metí esta partecita. Yo no quiero que el denominador sea cero, porque si no tendría división por cero. ¿Ah? Esa llavecita, acuérdense lo que me está diciendo, que se tienen que cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Y la otra forma de que ese cociente sea positivo es, bueno, al revés, sería, si el numerador es negativo, pero al mismo tiempo el denominador es negativo, el resultado también me da positivo. ¿Ah? Vamos a ver si... ¿Cómo es el segundo caso, profe? Profe, ¿por qué puso x más y es menor o igual a 0 en el numerador? ¿Ah? Sí. Porque, a ver, vamos de vuelta acá. Yo estoy buscando cuándo ese cociente, porque es el cociente de lo que tengo en toda raíz, ¿sí? Es positivo, o positivo y cero. ¿Ah? Para que un cociente sea positivo tengo dos posibilidades. Que sean los dos positivos, porque más sobre más es más, o que sean los dos negativos al mismo tiempo. Menos sobre menos me da más. Por eso voy planteando, o que sean los dos positivos, o que sean los dos negativos. La regla de signos sería. Claro, Claro. pero usted puso menor o igual ahí. Claro, porque Y puede bueno. ser cero. Cero, digo, cualquier cosa es cero, entonces es válido que sea cero el numerador. ¿O sea, ahí no? Sí, ahí entendí. ¿Por qué? Porque la raíz de cero vale cero. Distinto sería, miren, si yo cambio el ejercicio, ¿no? Si en vez de puesto raíz cuadrada, hubiera puesto logaritmo de todo eso, ¿cuál es la limitación que tiene el logaritmo, por ejemplo? Que lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo y no puede ser cero. Entonces, el planteo es muy parecido, nada más que no hubiera sido mayor o igual a cero, si hubiera sido mayor a cero, porque estoy exigiendo que sea mayor a cero, entonces acá sería mayor y acá sería menor. ¿Ah? Pero la raíz cuadrada puede ser cero, o sea, el radicando puede ser cero. Por eso es menor a cero o mayor o igual a cero. Bueno, y ahora miren, trabajo con la primera primero. ¿Ah? Porque ¿qué quiero hacer yo eso? Quiero graficar qué es esto. ¿Ah? Entonces voy a hacer así. Por ejemplo, y mayor o igual que menos x. Porque es que lo paso por acá. Y esta otra me da... bien, por ahí confundo un poquito eso, pero me quedaría así. Porque ese menos i lo paso para este lado como más i. Y me quedaría y menores que x. Y como puse todas las i de la izquierda, me queda y menores que x. ¿No? Bueno. Profe, ¿el piquito del segundo no sería al revés o...? No, ¿por qué? No, o sea, Y paso para acá. claro, pero digo, o sea, el piquito del segundo, ¿por qué lo dimos vuelta? ¿Por qué no está como antes? ¿Acá? No, ahí donde dice y menor que x, a la derecha. Es que Ahí. yo digo el Porque ahí, es porque ahí está en negativo, ¿no? claro, como i está negativa ahí, Vos tenés que cuando hacer lo que paso es para positivo. acá pasa como más i. Ah, claro, es como si tuviese el red. Claro, me queda x mayores que y. O lo que es lo mismo, y menores que x. O sea, lo puse para que queden los dos y de un lado y los x del otro lado. Claro, eso. Listo, no me... Ahora miren, después hacemos esta. Todo esto es desarrollo, ¿sí? ¿Cuál es el resultado final de esto? ¿Qué es lo que se pide con esto? Es que ustedes puedan graficar qué son esas inecuaciones. ¿Ah? Entonces miren, y acá cuidado, después vamos a hacer uno que hay algo más de álgebra, más de geometría analítica, ¿no? Miren, ¿qué es i mayor o igual a menos x o i menores que x? Todo esto, ¿no? Yo lo que voy a hacer, en principio, es olvidarme del mayor igual, menor igual, eso y suponer, o sea, verlo como si fuera i igual a menos x, i igual a x. O sea, hago cuenta que viene igual, como para poder graficarlo rápido. ¿Ah? ¿Qué es i igual a menos x? I igual a menos x es la recta, que pasa más o menos así, a ver.
Bueno. ¿Ven? Eso es cuando es igual, ¿no? Sí. Sí. Ahora después vamos a ver el tema de los mayores y menores. Yo por ahora es como que me olvido del mayor y menor y empiezo a graficar las curvas. ¿Ah? En este caso son rectas, pero en forma genérica son curvas. Y y igual a x es algo así. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Pero bueno, no es lo que tengo que hacer, sino que tengo que ahora sí ver el tema de los mayores y menores. ¿Ah? Por ejemplo, dice y mayores o iguales a menos x. Y lo voy a hacer en verde, ¿no? No sé si en rojo ahí. Si se ven bien los colores ahí en el video. ¿No? Bien. Me dice y mayores o iguales a menos x. ¿Cuál es y igual a menos x? Es la recta esta que está así, el brazo mío. Los mayores a menos x son los que están para acá arriba. O sea, esta condición, o sea, esa inecuación, me estaría pintando toda esa área. Y estoy diciendo, cualquier punto del plano que esté en esta parte pintada en verde, cumple con esa inecuación. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. La que está en verde. Algo en rojo. La segunda inecuación me dice los y menores a x. Y igual a x es la recta esta. Los menores son los que están para acá abajo. ¿Ah? O sea, la segunda inecuación me pinta todo esto. ¿Sí? Me falta una cosita ahí que ya vamos a ver, pero lo del tema del menor. ¿Qué pasó ahí? Lo que está pintado en verde es todo lo que está para arriba. Lo que está pintado en rojo es lo que está pintado todo para abajo. ¿En dónde se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo? Porque yo por la llavecita lo que estoy diciendo es que se tienen que cumplir las dos al mismo tiempo. ¿Ah? Ahí donde están pintadas las dos. Claro, es donde se juntan Las y mayores en las X positivas. Claro, entonces, si yo esto lo arreglo ahora un poquito y digo, bueno, ¿dónde se me juntaron? Como en ese triángulo acá a la derecha, ¿sí? Entonces, borro esto porque no va. Borro esto porque no va. Bueno, vamos ahí. Y por ahora, me falta otra parte ahí, pero por ahora me va quedando eso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cualquier punto del plano que esté en esta parte pintada va a provocar que estos dos sean positivos. O que estos dos sean positivos, en realidad. O sea que esto va a ser más o de más. ¿Ah? ¿Me siguen con eso? Sí. ¿Cómo es, pero cualquier parte del plano, del punto, cómo es del plano que esté en esa parte pintada va a ser positiva? A ver, no. Si cualquier punto del plano que esté dentro de esa área pintada, ¿qué me está indicando? Que van a ser positivos estos dos. Y por ende la división me va a dar positivo. ¿Ah? ¿Es ahí no? Sí, bien. Me está faltando, hay una parte que está mal todavía porque miren, la que está en verde me dice y mayores o iguales a menos x. Eran todos los que están arriba. Pero la segunda me dice los y menores a x, no menores o iguales. ¿Ah? Entonces, esta recta no está incluida. Cualquier puntito que esté sobre esa recta va a hacer que esto sea cero. Porque de hecho eso, si fijan, es cualquier punto donde y sea igual a x, esta es igual a x. ¿Sí? Cualquier punto donde y sea igual a x hace que esto se haga cero. Y el denominador se haga cero y hay mucho que el denominador no puede ser cero. O sea, eso no va incluido. ¿Eh? Profe, perdón, había dicho que cualquier punto de esa zona podría ser positivo, ¿no? No. Acá sí. Ah, bien, gracias. Bien. Esto, los ejercicios, digamos, parecen un poco difíciles porque hay que graficar y tener un poco de maña con graficar y fíjense que son rectas. Pueden aparecer parábolas, elipses, hipérbolas, todo lo que han visto en geometría, ¿no? Pero yo puedo probarlo, miren. O sea, si yo estoy inseguro, o sea, no le tengo fe,
Digo, a ver, no sé, voy a tomar un punto. Supongamos ahí. Todo un punto fácil, digamos, ¿no? Ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Supongamos, ese es el 1, 0. ¿Ah? X1 iba al 0 ahí. Si yo reemplazo, según yo, esta área es la área válida, es la área donde se me cumplen las dos. Entonces ese punto tendría que hacer que la función exista. El punto 1, 0 lo puedo reemplazar, bueno, acá, en cualquier lado y ver qué pasa. Fíjense, X vale 1, Y vale 0. Si lo reemplazo, no sé, en esta, me queda 1 más 0 es 1. 1 es más 2 que 0, sí. Y 1 menos 0 es 1. 1 es más 2 que 0, sí. O sea, ese puntito reemplazado en las dos condiciones me dio bien. Es un punto válido. ¿Sí o no? Sí, sí, profe, se Sí, entiende. profe. O, por ejemplo, miren, tomo un punto que no sea válido. Ese punto tiene como coordenada 0 para X, 1 para Y. Lo reemplazo acá y va a fallar alguna. O sea, alguna de las dos no se va a cumplir. 0 para X y 1 para Y. 0 más 1, 1. 1 más 2 que 0, sí. Ese punto que está ahí cumplió la primera. Pero la segunda no la cumple, porque miren, cuando 0 menos 1, porque equivale 1, 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 no es mayor que 0, entonces falló la segunda. ¿Vamos? Profe, ¿por qué era línea punteada esa recta? Si elegimos Porque, un punto ahí en la línea punteada, va a dar 0 también. mira, claro, mira, voy a elegir un punto sobre línea punteada. Justo ese puntito que está ahí, tiene como coordenadas 1, 1, porque la recta es igual a X. Si yo lo reemplazo, miren, 1 más 1, 2. 2 es mayor que 0, sí. O sea, la primera le cumple bien. Vamos a la segunda. Es 1 y 1, ¿no? 1 menos 1 es 0. 0 es mayor que 0. No, 0 no es mayor que 0. 0 es igual a 0. O sea, no cumple la segunda. ¿Está ahí? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Lo que estaría cumpliendo todos esos puntitos que están en ese es que el denominador se me hace 0. ¿Sí? Pero profe, lo que yo no entendí bien es cómo sabes cuál es la línea de puntos, si era de arriba o la de abajo. Y es la que tiene el menor, no es menor igual. La que es mayor o igual me está diciendo que puede cumplir la recta. La que es menor, no es menor o igual, no puede ser igual. ¿Y pero por qué solamente es la mitad de la recta línea de puntos y no la otra parte? Esta otra, la podré pintar toda, o esta va a salir de la otra parte ahora, ¿no? Es como que estoy Ah, haciendo lo que necesita. De aquel lado tampoco va a andar, ¿verdad? Miren, saco de acá. Hasta ahora yo lo que hice fue la mitad del ejercicio. Lo que me está diciendo por ahora esta parte, que cualquier punto que está en esta parte pintada, va a hacer que sea positivo y positivo. O sea, más sobre más. La segunda ramita que dice acá es cuando los dos sean negativos. Y el desarrollo es muy parecido, pero va a quedar exactamente al revés en este caso. Miren, va a quedar algo así. Mayores a X. Fíjense, el XS lo pasé restando, y acá al IS lo pasé para este lado como sumando, y lo puse al revés para que me queden los dos y del mismo lado. Me queda lo mismo que estaba arriba, pero con los signos mayor y menor invertidos. Y el razonamiento es el mismo. A ver, ¿cuáles son los I's menores a menos X? O menores iguales a menos X. Son los que están de acá para abajo. Y los I mayores a X son los que están de esta recta para arriba. Entonces, para no hacer tanto lío, si lo ven en la cabeza, o sea, si lo imagino en la cabeza, lo que me va a pintar es todo ese otro triángulo, el que está a la izquierda. Como Y tiene que ser mayores a X, no puede ser iguales a X, esto va con línea punto. Y eso lo puede haber pintado antes también. O sea, cualquier punto que esté por la recta Y igual a X, no cumple con esto. Me hace 0 el denominador, por eso lo saco. Y ahí tengo el resultado, ¿sí? O sea, el resultado del ejercicio, es esta área y esa área. ¿Se entiende?
Sí, Sí, ¿por qué en este caso la línea de puntos es ahí? Esa parte de la línea de puntos no entiendo bien. ¿Está? Claro, porque ahora sí, o sea, ¿cómo se da cuenta? Y pero a ver, eso lo puedo ver en varios lados. O lo veo acá. ¿Qué quiere decir eso? Que y tiene que ser distinto de x. O sea, lo veo ahí, ¿no? Los y no pueden ser igual a x. Esta recta es igual a x, ¿está? Todos los puntos que están sobre esa recta es cuando y vale igual a x. Si y es igual a x, me va a quedar 0 en el denominador. Eso lo puedo ver ahí o lo puedo ver acá. Esto me está diciendo que son los y mayores a x, no mayores o iguales a x. Por eso se va punteada. ¿Es ahí? Ah, ok. Y de nuevo, ya que lo voy a hacer, pero si ustedes van probando, yo pongo un puntito acá y me tiene que andar bien. Pongo un puntito acá y me tiene que andar mal. O sea, yo puedo probar que eso esté bien. ¿Ah? ¿Todo con eso? Sí, profe. Esto, no se confundan, no es la gráfica de esa función. Es la gráfica del dominio de esa función. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo la fibra acá, la fibra es el XZ, ¿sí? Que está en perspectiva. Quiere decir que va a haber gráfica, va a haber función, va a haber una superficie flotando por acá arriba, solamente arriba de ese triángulo y solamente arriba de ese triángulo, ¿sí? En los otros lugares no hay dominio, o sea, no hay imagen. Todos estos puntos que están afuera no forman parte del dominio de la función. ¿Está bien, no? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, pero Dudo con eso porque así vos le hacemos un poquito más difícil. Pero, profe, ahí no deberías poner la respuesta tipo, ¿cómo sería el dominio? Sí, O con la sí, gráfica. no, yo creo que, bueno, está dejando de poner ahora. Paola no sé si lo va a pedir. Yo puedo poner así, ¿cómo es el dominio de la función? Son los xy, tales que xy pertenecen a los reales, eso como para ubicarme en dónde me voy a estar moviendo, y en general acá se suele poner medio sencillo porque si no se hace muy largo. Fíjense que puse. ¿Qué condiciones tenía que cumplir esto para que hubiera dominio? Que ese cociente sea positivo, o positivo y cero, y que el denominador no sea cero, o sea que x sea distinto de y. Ahí lo escribí en forma analítica. ¿Ah? En el práctico, eso hablo con palabra. En general, esto no se está pidiendo, en general, se está pidiendo el gráfico. ¿Ah? Genial, joya. Bueno, voy a volver acá. Hacemos uno más, un poquito más largo y pasamos al tema que sigue. Esto con palabra tienen que hacer muchos ejercicios, ¿sí? Bien. Logaritmo de 2i. Esa función, ¿ah? Está un poquito más elaborado, un poquito más raro. Pero, a ver, el razonamiento es más o menos el mismo, ¿no? O sea, tengo que ver la función y tengo que ver cuáles son los problemas que va a tener esa función para ver qué tengo que sacar del dominio o qué condiciones tiene que cumplir para que sea parte del dominio. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿El denominador no puede ser 0? Bueno, esa es una, es cierto. Cuando hay un cociente, el denominador, el cociente tiene un problema, que el denominador no puede ser 0, entonces acá se que el coseno de pi por x tiene que ser distinto de 0. Esa es una condición. Y el logaritmo no se puede anular. El logaritmo, no es que, a ver, ¿qué sería eso? Más o menos. Tiene que ser distinto de 0. que sea distinto de 0.
Mayor de 0, mayor a 0. Positivo. Mayor a 0, sí. 2i menos x al cuadrado menos y al cuadrado tiene que ser mayor que 0, ¿sí? El logaritmo de números de 0 no existe y un número negativo no existe dentro de los reales. Nosotros más adelante vamos a ver, porque va a salir en un tema, cómo calcular el logaritmo de un número negativo, ¿tá? No los números complejos, pero para nosotros que por ahora estamos en los reales, la condición que tiene el logaritmo es que es positivo. ¿Vamos? ¿Hasta estamos bien? Sí, profe, joya. El problema que tienen estos ejercicios es que, bueno, hay que empezar a aplicar geometría, o bueno, todo lo que ustedes saben. ¿tá? Entonces, miren, vamos a la primera, que es, en principio, un poquito más fácil. ¿Cuándo se hace cero el coseno? ¿Cuándo vale cero el coseno? 90 grados. Cuando es 90, Sí. O Y de sea, 70. es más, lo voy a hacer un poquito más. Yo gráfico así medio rápido, coseno. Se me acabo de decir. La gráfica de coseno es más o menos así. Hago por lo menos hasta ahí. ¿Ah? Pero acuérdense que coseno también viene para acá. Ahí dijeron recién 90 grados es pi sobre 2. ¿Ah? Eso es 90 grados. ¿Ah? Y se hace 0 también en 3 pi sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Mi coseno sí? Sí, sí. En este caso, como yo tengo un pi ahí, ¿ah? ¿Qué valores de x hacen que esto se haga 0? Un medio, 3 sobre 2. Medio, digamos. Fíjense, esto se va a hacer, sí, claro. Se va a hacer 0, o sea, el coseno se va a hacer 0 para más menos un medio, más menos 3 medios, más menos 5 medios. Y se lo quiero poner en tipo formulita, n más 1 sobre 2. ¿Ah? Sí, 2n más 1 sobre 2. ¿Sí? Eso es en forma como de sucesión, ¿sí? Cuando n vale 1 me queda 1 por 2, 1 más 1, 3 sobre 2. Cuando n vale 0 me queda 0 más 1, 1 sobre 2, 1 medio. 3 medios, 5 medios, 7 medios, 9 medios, lo que sea. ¿Vamos con eso o no? No entendí, profesor, de 2n más 1. Y pues yo tengo que poner una formulita. Esto en realidad no hace falta para el ejercicio, yo lo puse acá como para completarlo, pero ¿quién es n? N vale 0, 1, 2, 3. Entonces, cuando n vale 0, me queda 2 por 0, 0, más 1, 1, 1 medio. ¿Ah? Y si lo completo acá, pongo más menos ahí. Porque van a ser los positivos y los negativos. Cuando n vale 1, me queda 2 por 1, 2, más 1, 3, sobre 2, 3 medios. Cuando n vale 2, me queda 2 por 2, 4, más 1, 5, sobre 2. O sea, 2n más 1 es la forma de poner un número impar. Porque 2 por n es un número par, y si es un número par le sumo 1, tengo un número impar. ¿Está ahí? Ah, ok. De todas formas, ya ves que no hace falta eso. Eso no nos hace falta porque nos va a restringir otra cosa acá. Entonces yo estoy diciendo que cuando x vale eso, o eso, o eso, lo que sea, el coseno se va a hacer 0 y voy a tener división por 0. ¿Ah? Vamos a ver cómo graficamos eso ahora. Entonces tendrían que ser los x distintos a esos, ¿no? Claro, esos son los x que tengo problemas, ¿no? Bien, bien, bien. Para eso va a ser 0. Y acá, ¿qué es eso? Una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática. Bueno, ponele, pero... ustedes esto lo tienen que ver en álgebra. ¿Qué es geométricamente eso? Una circunferencia. Sí, fíjense, ¿qué dice? Estos negativos los pasé para dar como positivos. ¿Ah? Me queda x al cuadrado más y al cuadrado, que quedaban de aquel lado del menos, son menores a 2i. ¿Sí? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Una elipse, profe.
No, para que sea elipse, tiene que haber acá uno. Esto está dividido uno, tiene que ser dividido por lo menos distinto, vamos a decirlo acá. ¿Qué es eso? No se Creo acuerda. que es una circunferencia. Sí, es una circunferencia. ¿De qué radio? Raíz de 2i. 2i. Y cuadrado de 2i. Guarda, para que la circunferencia sea radio, igual acá dice un número, acá tengo una i. Eso es una circunferencia, pero ¿qué le pasa a la circunferencia? Está Semicircunferencia. Pero no habría que dividirlo ahí a todo. ¿Qué sería? Está cortada, sería un semicírculo. La ecuación de la circunferencia es así. ¿Ah? Pero eso es una circunferencia que está trasladada en el eje de las y en 1. ¿Se acuerdan de Álvaro o no? Sí, pero creo que no vimos algún tipo de eso. ¿Cómo que no era un tipo de eso? Sí, profesor, me acuerdo de estos. A ver, No, sí, yo profe sí, pero bueno, con memoria. lo tienen que haber visto, pero mira, lo vamos a hacer. Para que esto sea el radio, tiene que ser un número, no puede haber 2i o 2x, no puede haber una variable. No puede ser, si yo pusiera, como dijeron ahí, el radio de la raíz de 2i, sería como que el radio es variable, y ya no sería circunferencia. Miren, me olvido por ahora del menor, como que fuera así, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2i. Quiero ver qué es eso. Después vamos a ver el menor y eso, pero... ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Se hacía así. Y tengo que completar cuadrados acá. ¿Se acuerdan de completar cuadrados? Ah, sí, eso sí. Miren, vamos haciendo cómo se completa el cuadrado, aunque sea rápido. X no tengo con qué completar cuadrado, sería que igual. Esto es y al cuadrado menos 2i. Si yo ese lo divido por 2, me da menos 1. Entonces estoy diciendo que el cuadrado del binomio que más se parece a eso es este. Si yo ese cuadrado del binomio lo expando, me queda y al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, menos 2i, más 1 al cuadrado. O sea, este cuadrado del binomio me sobra, me va a aparecer un más 1. Se lo resto y queda igual. ¿Me entienden o no? Sí. O sea, Sí, y el profe. cuadrado menos 2i más 1. Me parece un más 1 que no estaba. Si a ese más 1 lo resto, ahora sí esto que está acá es igual a eso que está ahí. Y ese 1 lo puedo pasar por este lado y llego a la ecuación de la circunferencia, que es algo así. Eso es una circunferencia de radio 1, tomo el cuadrado de 1, pero que está trasladada en el eje de las y, o sea, está subida en el eje de las y, en 1, el centro. ¿Ok? Sí, joya. Profe, Profe, ¿cómo hizo ahí el y menos 1 al cuadrado? ¿Eso? ¿Eso está ahí? Sí. Creo que es ahí. Y mira, yo lo que hago es así, mira. A ver, lo saco acá. Y al cuadrado menos 2i. Fíjate. Si yo digo, hago así, y menos 1 al cuadrado, eso no está del todo correcto porque, a ver, si yo expando acá, me queda así. Cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más 1. Y si te fijas, eso no es igual a esto. Es casi, pero no es lo mismo. Yo estoy tratando de esto transformar un cuadrado en binomio, ¿sí? Yo digo, bueno, es el primero sin poner el cuadrado, hay un signo menos, pongo el signo menos, y a este lo divido por 2, porque es el doble producto. Ahora, eso no es igual a eso, es parecido. Me está sobrando ese más 1. Entonces sacando el resto 1. Ahora sí, porque este más 1, Ahí lo entendí. entonces yo sí puedo decir que esto es igual a eso. ¿Ok? Bueno, ¿y pero por qué en el cálculo tipo aparece el menos 1 como que no se va? es
que sí, no es que no se va. A ver, acá por este me va a aparecer un +1, que eso lo tengo que restar con este, nada más que ahora yo no lo expando, lo dejo así para que me quede como un cuadrado mínimo que Sí. tome sin diferencia. ¿Sí? Yo no entendí, profe, bien, o sea, ¿por qué hacemos ese cálculo de x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado? ¿Sí, claro? Claro, todo esto, digamos. Porque la ecuación de la circunferencia es así. Completa, ¿no? Pues esto tiene que ver con álgebra. Esa es la ecuación. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque tú te puedes graficar eso. ¿O no? Sí, con esa idea, digamos, ¿no? ¿Sí o no? Acuérdense que el resultado del ejercicio, volviendo al ejercicio nuestro, ¿no? Porque lo hacemos por álgebra, es que yo pueda graficar todo lo que estoy haciendo acá. Eso que está así, por lo menos sin mucha práctica, uno no sabe qué es. Es una circunferencia, sí, pero ¿de qué radio? Porque si no, ¿cómo voy a graficar eso si no sé qué es lo que es? ¿Me sabéis? Claro. Yo tengo que ver qué es esto y cómo lo voy a poder graficar. Entonces, haciendo todo esto, yo me doy cuenta que es una circunferencia de radio 1 trasladada en el eje Y en 1. Si eso lo traigo por acá, me queda así. X al cuadrado más y menos 1 todo al cuadrado menor que 1. ¿Ah? Entonces, la condición que se tiene que cumplir es que son los puntos que están adentro, que son los menores, adentro de la circunferencia de radio 1 trasladada en 1. ¿Está ahí, no? Sí, profe. Entonces, miren. Me vengo al gráfico, lo hacemos. Vamos acá que me queda un poquito más fácil a mí. Tuve que graficar eso. En realidad, puedo hacer un poquito de trampa, un poquito de coso, porque la circunferencia está para arriba. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer los ejes un poquito más para arriba. ¿Sí? ¿Sí? Voy a graficar eso. Lo hago en azul. Eso es una circunferencia de radio 1 trasladada en 1 en el eje de Y. ¿Ah? Entonces, si pongo por acá el 1 y por acá más o menos hasta el 2. ¿Ah? Porque la circunferencia tiene como centro el 1. Y si más o menos por acá está el 1 y más o menos por acá está el 1, por ahí. Estoy intentando graficar eso lo mejorcito posible, ¿sí? La circunferencia va a ser algo así. Bueno, más o menos. ¿Ah? Quedó media tratada acá. Bueno, ¿se ve más o menos así? ¿Eh? Sí, profe. Si pongo un par de valores acá, esto es 1, esto es menos 1, esto es 2 y 1. ¿Ah? ¿Eso qué es? La circunferencia de radio 1 trasladada en 1 en el eje de Y. ¿Ah? Ahí grafiqué. Pero ahora me fijo, ¿qué me pide? Que sean los menores a 1. O sea, son los puntos, voy a hacer verde, que están dentro de la circunferencia. ¿Ah? Pero no son los menores o iguales, son los menores que 1. O sea que los que están en la frontera de esa no están incluidos. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí, profe. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier punto del plano que esté ahí adentro de esa circunferencia va a provocar que se cumpla eso. Y si se cumple eso, se cumple esto. Porque es lo mismo, o sea, yo voy deshojando. Si se cumple esto, es porque se cumplió eso. Y si se cumple esto, es porque el logaritmo va a tener un argumento positivo. ¿Vamos? Sí, profe. Joya. Bueno, me falta una parte de esta, pero... No, profe, yo no entiendo por qué línea de puntos. Porque, mira, cualquier punto que esté sobre la línea de puntos
es donde la circunferencia vale 1. O sea, va a quedar que esto es igual a 1. Ah, claro. Digamos, los que están adentro es donde es menor a 1. Los que están en el perímetro de la circunferencia vale 1. Y los que están afuera de la circunferencia son los mayores a 1. O sea, Claro. esto me divide entre los que son mayores a 1, menores a 1 y los que son iguales a 1. Claro. Sí. Ahí está. Mira, y ¿cómo es? Me está faltando, porque todo esto que hicimos de la circunferencia es lo que sale de la condición 2. Me falta traer acá lo de la condición 1, que todavía no lo traje. ¿Qué me decía la condición 1? Que si los x valen más menos 1 medio, más menos 3 medio, más menos 5 medio, esto me daba a dar 0 en el denominador. En este caso, ya me quedó un poquito más fácil, porque fíjense, de todo el plano, yo lo único que pinté es lo que está ahí adentro. ¿Ah? Todo lo otro ya no va. ¿Sí? Una pregunta, yo entendí el centro, el tema es que no entendí cómo hizo para graficar el círculo, me perdí ese paso. Bueno, pero a ver, eso es álgebra, digamos. Digamos, el numerito que está acá restando es lo que se desplaza la circunferencia en la dirección del eje de las y. Si hubiera sido más 1, se hubiera trasladado 1 para abajo. Y este es el radio. ¿Ahí no? Ah, sí, ahí está. Si en vez de sido y hubiera sido x menos 1, o sea, se hubiera trasladado para este lado. Miren, yo de todo el plano ya descarté todo menos lo que está ahí. ¿Ah? Esta condición me dice hay que descartar estos valores. El 3 medios, 5 medios, 7 medios, 9 medios, lo que sea, andan por acá afuera, ¿sí? Porque 3 medios andan por acá, 5 medios, o sea, todos estos valores que están acá, son todos valores que están afuera y que yo los tengo que descartar. Y ya están descartados porque ya grafiqué o ya pinté solamente la circunferencia, ¿sí? El único valor que se me mete acá adentro es este que está acá. Porque si acá está el 1 medio anda por ahí y el menos 1 medio anda por acá. Entonces, lo voy a hacer en rojo. Tengo que sacar de esa circunferencia todos los valores donde x sea más menos 1 medio. ¿Qué van a hacer estos? Está por ahí, porque no me interesa afuera. O sea, fíjense, cualquier valor dentro de la circunferencia que esté sobre esa rectita, o ese pedacito recto, o ese segmento, donde x vale menos 1 medio o x vale 1 medio, para la circunferencia es válida. ¿Sí? Se cumple esto. Pero esos valores hacen que el denominador se haga 0. Entonces esos puntos los tengo que sacar. ¿Entienden o no? Sí, profe. Sí. ¿Ah? Entonces, el gráfico o el resultado de esto como gráfico es eso, está ahí. ¿Y Profe, ese sería el resultado final, digamos? Eso sería. Como profe, gráfico. y los valores que están a los costados del 1 y medio sí están dentro del dominio, digamos, ¿no? Sí, claro. Ah. Y de nuevo, no, a ver, no vamos a hacer perdiendo tiempo, pero yo tomo, no sé, tomo ese valor. ¿Sí? Ese valor tiene como coordenadas 0 para x, 1 para y. ¿Ah? Es un puntito. ¿Ah? Lo reemplazo, a ver qué pasa, a ver. X vale 0, y vale 1. Lo puedo reemplazar donde yo quiera, ¿no? Acá, digamos, lo voy probando. Voy a usar esta. X vale 0, y vale 1. Y vale 1. ¿Ah? Si yo lo reemplazo queda así. 2 por 1, 2. Menos x vale 0, 0. Menos 1 al cuadrado que es 1. Eso es mayor que 0. Se reemplaza esas coordenadas acá. Y sí, porque me queda 2 menos 1, 1. 1 es mayor que 0. O sea, está bien. ¿Ah? ¿Está ahí no? Si tomo ese valor, por ejemplo, el 0, 2, me queda así. 2 por 2, 4. Menos, x vale 0, x al cuadrado 0. Menos, 2 al cuadrado es 4. Es mayor que 0 y no, porque 4 menos 4 es 0. 0 no es mayor que 0, es igual a 0.
Entonces, ese punto no va, no, por eso está punteado. ¿Sí o no? Profe, ¿podés repetir lo del un medio y menos un medio? ¿Está acá? Sí, o sea, entiendo que estableces esa línea punteada y como que tenés una zona, pero no sé si la incluís, si no la incluís, no entendí esa parte. No, acuérdate que todo lo que va punteado es una forma de indicar que no va incluido. ¿Ah? Y fíjense que, a ver, la recta x igual a un medio, acuérdense x igual a un medio, y x a menos un medio. ¿Qué es? A ver, esto es pregunta capciosa, ¿no? ¿Qué es x igual a un medio? Geométricamente hablando. ¿Qué es eso? Es una constante. Bueno, sí, pero... Una recta que corta el eje de la X. Bueno, la pregunta fue capciosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque x igual a un medio, si yo pregunto geométricamente qué es, la pregunta no está del todo bien hecha, porque yo tendría que, o ustedes tendrían que haber preguntado, ¿en qué Sería un dimensión? punto, profe. Claro, ¿en qué dimensión? Porque si yo estoy en R1, x igual a un medio, o sea, acá está el 0, es un punto, el punto un medio. Si estoy en R2, x igual a un medio, es una recta. Es esa recta que está ahí. Y si estoy en R3, esto es Z, esto es Y, esto es X, es un plano. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Depende en qué dimensión estoy moviendo, geométricamente le doy un significado. En el caso nuestro, en los ejercicios de dominio, estoy viendo en el plano. Entonces, x igual a un medio es una recta. ¿Ah? Porque todos los puntos que están ahí en esa recta tienen como coordenada x un medio. Como coordenada y tienen un montón. O sea, tienen cualquier coordenada y, pero tienen x igual a un medio. ¿Por qué yo lo corté ahí? Porque en realidad lo que me está diciendo esto es que cualquier punto que esté sobre esta rectita no va. Recuerden que estoy sacando puntos. Pero ya de por sí, como yo pinté adentro de la circunferencia, ya sé que no va nada, salvo lo que está dentro de la circunferencia. O sea, esto que estaba acá ya no iba. Entonces ni siquiera lo marco porque no va. No pinto ahí. Lo que estoy queriendo indicar en este gráfico es que si bien va adentro, todo lo que está dentro de la circunferencia va, le estoy sacando esos dos segmentitos. ¿Se entiende o no? Claro, o sea, todo lo que sea línea punteada es lo que no se toca, digamos. Claro, es lo que no va. De hecho, Profe, si lo que yo- está a la derecha de un medio va. sí, Ah, bien. lo que no va es lo que está sobre esa punta, esa rectita, porque miren, si yo tomo este punto, ¿no? Ese punto que está ahí. Ese punto como coordenada tiene para X un medio, ¿sí? Y para Y 1. Ese es el punto. ¿Ah? Me fijo qué pasa. Lo voy a probar, miren. Voy a borrar un poco. ¿Qué significa que lo voy a probar? Que voy a reemplazar las coordenadas de este punto en todas las condiciones que yo puse para ver qué pasa. ¿Ah? Según yo, como está sobre la línea punteada, va a fallar. ¿Ah? Mira, lo voy a reemplazar en la circunferencia primero. Claro. X vale un medio, Y vale 1. Y vale 1, entonces me queda 2 menos. Un medio al cuadrado es un cuarto menos. Y vale 1, o sea, menos 1, mayor a 0. Esto es verdad, y sí es verdad, porque 2 menos 1 es 1. 1 menos un cuarto es 3 cuartos. Y 3 cuartos es un número positivo. O sea que hasta ahora viene bien ese punto. ¿Estamos bien o no? Sí. ¿Por qué? Porque están Sí, en profe. diferentes. Sí, profe. Pero si reemplazo esas coordenadas del punto en la condición 1, me queda coseno de pi sobre 2. Y coseno de pi sobre 2 vale 0. O sea, falló la primera condición. ¿Se entiende? ¿Vamos? ¿Dudas con eso?
No, profe, se entendió. ¿Qué va a pasar acá, no? O sea, yo no terminé el ejercicio, pero ¿y por qué este tema por ahí es un poquito complicado? Porque con Paola me pueden hacer ejercicio, por ejemplo, miren, si yo borro acá, y ahora pongo, vamos a voy a inventar acá, pongo 1 menos x más y al cuadrado, cambia el ejercicio, eso ya no es más una circunferencia, ¿qué es ahora eso? ¿Qué es? ¿No es una parábola? Sí, es una parábola, pero el cuadrático es y, o sea que en vez de una parábola, como uno generalmente hace con las ramas, o sea, tomando el eje de las y, va a ser una parábola que está con el eje de las x. O sea, todo eso es geometría analítica, es cosa que tienen que ver con el cursivo. Puedo poner una elipse trasladada, o sea, puedo poner todo lo que ustedes vieron en álgebra, o que se supone que vieron en álgebra, ¿sí? ¿Vamos? Sí, profe. Bueno. Dudo con eso, así paso el tema que sigue, porque es más largo. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe, se entendió. Profe. Después con Pablo hacemos un montón de ejercicios y bueno, van a aparecer otras cositas. ¿Ah? Borro. Por eso yo les decía, repasen álgebra. Todo eso de completar cuadrado, y eso, pero no, hace falta para poder graficar. Bueno, eso con respecto a dominio, ¿sí? Acuérdense, en el práctico se suele tomar siempre un ejercicio de esto. ¿Ah? Gráficas. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cómo se grafica? O sea, cómo tener alguna idea de cómo graficar algunas cosas en 3D, porque hay que hacer un poco de gráfica en 3D, y algún concepto que nos hace falta, ¿sí? De curva de nivel. Miren, vamos a empezar. Esta función la vamos a usar mucho, porque es la más sencilla, y en general la vamos a usar como ejemplo. ¿Ah? ¿Qué es eso? Eso, en principio, deberían haberlo visto en álgebra. Yo entiendo que cuádricas no están dando. ¿Han visto cuádricas o no? No, va, en mi curso por lo menos lo pasaron por encima. Bueno. Sí, el nuestro también. Sí. Eso se llama paraboloide. ¿Ah? Son paraboloide. Al margen del nombre, y como no lo vieron, no importa, pero supongamos que yo no sé qué es o cómo es su gráfica. Entonces tengo que ver cómo hago para graficar eso. ¿Ah? O sea, mi objetivo, ¿cuál es? Yo quisiera poder graficar eso más o menos para tener una idea de qué es eso. ¿Sí? Sí. En general, los ejes los vamos a tomar así: Z el eje de altura, X el eje que viene en perspectiva, o sea, que va enfrente para ustedes, y el eje de la pared. ¿Ah? O sea, el plano Z ahí, el plano del pizarrón. Entonces, miren, yo no sé qué es eso, no tengo idea. Entonces, ¿cómo hago? Voy a empezar a simplificar eso para ver algunas proyecciones. ¿Qué quiere decir eso? Miren, si yo digo así, ¿qué pasa si X vale 0? ¿Ah? O sea, voy a simplificar un poquito la cosa. Si X vale 0, ¿esto cómo queda? Queda así: Z igual a Y al cuadrado. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué significa X igual a 0? Significa, si yo pongo que X vale 0, me estoy yendo al plano ZY, porque eliminé la X. X vale 0, en el plano de la pared. ¿Ah? Entonces puedo graficar acá, como elimino una variable, ZY. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que X valga 0. Si X vale 0, me quedó más fácil, me quedó Z igual a Y al cuadrado. Esto es una función de una sola variable, y que yo la sé graficar. Eso es una parábola. ¿Sí? Es la parábola
Más o menos así. ¿Sí o no? Sí, sí. Estoy diciendo que, y acá guarda porque es complicado lo que voy a decir, la intersección de esta superficie, esto es una superficie, ¿sí? La intersección de esa superficie con el plano x igual a 0, o sea, el plano de la pared, es una parábola. ¿Ah? Si a ese gráfico yo lo traigo acá, me va a dar algo así. Dice, este es el plano ZI, ese está ahí. Y acá, miren, yo lo voy a hacer, después lo voy a borrar porque va a ser un lío de líneas, ¿no? Pero el eje Y está por ahí. El menos Y, digamos. ¿Se ve, no? Sí. Sí, sí. Con lo cual, ¿qué grafiquero hay? Solamente una ramita de la parábola. ¿Ah? La otra rama, esa que está ahí, estaría por allá, por atrás. ¿Sí? Solamente para no graficar, para no complicar tanto este gráfico, voy a decir, bueno, voy a intentar graficar acá esta superficie, pero sobre todo el primer octante, para verlo y no complicar tanto el gráfico. ¿Ah? Pero bueno, esa ramita de acá estaría por ese lado. ¿Sí? No le voy a poner para que no se haga tanto lío. ¿Vamos también no? Sí. Profe, Sí. pero, o sea, el X0 es algo que pone usted, pero podría haber puesto, por ejemplo, también Y0 y estaba en el plano ZX, digamos. O, o sea, eso lo pone usted, o sea, podés elegir cuál de los dos igualar a 0 para estar en un plano nomás. Más que elegir, voy a hacer los dos. Ah, ok. Lo que ella dice es correcto, o sea, dice, bueno, hice x igual a 0. Me da eso. Lo puedo graficar. ¿Ah? Ahora es cierto lo que dice ella. Bueno, ¿qué pasa si ahora y vale 0? Porque ¿por qué maté a esta? Ahora voy a matar a aquella. O sea, ¿por qué maté a una? ¿Ah? Voy eliminando a una. Si y vale 0, ¿qué pasa? Me queda 0 esto. O sea que me queda que z es igual a x al cuadrado. ¿Ves? Bueno, acá. Si y vale 0, yo me estoy yendo al plano zx. ¿Ah? ¿Y qué es? Z igual a x al cuadrado también es una parábola. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, acá acá se complica un poquito porque hay que ver eso en perspectiva. El plano ZX es el plano este, ZX. Sería el plano que está en la pared de allá, digamos, que están perpendiculares a ustedes ahí. ¿Ah? Entonces, pero me da lo mismo, es una parábola. Si yo solamente grafico una sola rama, esta rama, bueno, me va a quedar algo así. Más o menos, digamos, ¿sí? Imagínense, es una parábola, pero vista en perspectiva. ¿Se ve más o menos no? ¿No sería la del otro lado, profe, o no? No, porque digamos, mi octante O sea, positivo, la otra rama, digo. X es el que está de este lado. ¿Se ve no? Sí. Esa parábola, bueno, no sé cómo se ve ahí en el Zoom, ¿no? Pero esa es como que se les viene a ustedes. Está en este Ah, sí, sí, sí. ZX, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí está. La otra ramita, de nuevo, no la hago, pero estaría porque el eje X sigue por allá y esa rama de este lado estaría de allá atrás. Bueno. Sí, sí. Profe, ¿y ahí cómo lo definiría la intersección, digamos? Es lo mismo. Solamente. O sea, ¿qué es eso? ¿O qué es esto? Estoy diciendo que la intersección de esa superficie con el plano y igual a 0, ¿quién es el plano y igual a 0? Miren, y igual a 1 sería un plano que está acá, 2, 3. El plano y igual a 0 es el plano ZX. ¿Sabéis? Sí, profe, gracias. La intersección del plano con la superficie me da esa curva. ¿Qué curva? Las parábolas. ¿Ah? ¿Vamos a ver o no? Sí.
Bueno, y miren, yo también podría hacer esto, z igual a 0. ¿Qué estoy queriendo hacer con todo esto? ¿No? O sea, estoy diciendo, bueno, tengo una superficie, ¿cómo hago para ver cómo es más o menos? Entonces empiezo a eliminar variables para poder tener gráficas en R2 que las sé manejar un poquito mejor. ¿Ah? ¿Qué pasa si z vale 0? Y no tendría el paraboloide. Vale todo 0. Bueno, a ver, más o menos. Si z me vale 0, me queda eso. 0 igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué sería eso? ¿No sería un punto, como una circunferencia de radio 0? Una circunferencia de radio 0. ¿Ah? De hecho, esa es la demostración de que un punto es redondo. O sea que, ahí ves. ¿Ves ese puntito? O sea, estoy diciendo que la intersección del paraboloide con el plano z igual a 0. ¿Quién es z igual a 0? El piso. ¿Sí? O sea, le damos la mano al piso al XY. ¿No? Es ese puntito. ¿Vamos a ver o no? Sí, sí, profe. ¿Puedo borrar estos dos gráficos? Sí, profe. Porque miren, creo que estamos todos de acuerdo en que estos dos estuvieron buenos y este no sirvió para nada. ¿Sí? O digamos, no sirvió de mucho. ¿Ah? Pero, y esto sí es concepto importante, vamos a explotar más esto ahora. ¿Qué pasa si en vez de poner z igual a 0, que no sirvió de mucho, digo, bueno, ¿qué pasa si z vale 1? ¿Qué queda? Una circunferencia de radio 1. Radio 1. Claro. Y miren, ¿cuál es el razonamiento de eso? Estoy diciendo que la intersección de esta superficie con el plano, porque esto es un plano, ¿sí? Cuando x igual a un número, o sea, una variable y una constante, estoy haciendo planos. ¿Ah? La intersección del paraboloide con el plano me da una circunferencia. ¿Ah? ¿Quién es el plano z igual a 1? Z igual a 0 en el piso. ¿Sí? El plano z igual a 1, miren, lo voy a hacer en verde. ¿Ah? Supongamos que ahí está el 1. Uy, quedó medio inclinado. ¿Se ve eso o no? Sí, profe. Sí, joya. Esto, imagínense un poquito, que es, estoy tratando de graficar un plano. Esas dos rectas serían la intersección de ese plano con el plano ZY y con el plano ZX. ¿Me entiendes eso, no? ¿Sí? Sí, sí, profe. Ahora, ¿qué estoy diciendo? La intersección de ese plano que está en verde contra el paraboloide me da una circunferencia de radio 1. Si yo grafico, no voy a graficar toda la circunferencia, grafico un cuarto de circunferencia, porque estoy graficando solamente el primer octante, me da esta curva que está acá. Eso es una circunferencia, o es un cuarto de circunferencia, ¿sí? En el plano z igual a 1, z subido en 1. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa si z vale 4? Que vas a tener que hacer un círculo en el nivel de 4, ¿no? O sea, Claro, y el radio No, no. No, el radio es 2 o no. Ah, 2. Sí. 2. Acá meto el concepto. Esto que estoy haciendo yo tiene nombre y se llama curvas de nivel o líneas de nivel. ¿Ah? Es esto que está acá. ¿Qué son las curvas de nivel? Son las curvas que yo obtengo cuando a la variable z, a la variable dependiente, le voy dando valores. ¿Ah? Fíjense que esto no lo hice con X y con Y, lo hice solamente con Z. ¿Ah? Y a eso yo lo puedo graficar.
Miren. Este es el plano XY, sería el piso. ¿Ah? ¿Qué voy a decir? Miren, cuando Z vale 1 me quedó una circunferencia de radio 1. Cuando Z vale 4 me quedó una circunferencia de radio 2. Uy. Ah. Y voy a poner acá, miren, esto es así. Y lo puedo seguir, digamos, uno lo corta porque quiero tener una idea nomás. Si Z vale 9, me queda, bueno, se me armó un lío acá, digamos, sí, pero me quedaría... Profe, una pregunta. Sí. Cuando vamos cambiando o sea, los radios ahora con estos zetas nuevos, ahí en el gráfico del que tenemos el plano, el eje Z también, tendríamos que ir subiendo la raya verde esa, o sea, bien. Sí. Es como que nos va a ir uniendo las dos parábolas. Estas dos, sí. Tal Claro. cual. El eje Z está acá. ¿Ah? ¿Qué son las curvas de nivel? Y esto es importante porque después lo vamos a parar en otras cosas nosotros. Es una forma, porque, a ver, ¿qué pasa? Tú tienes un gráfico en 3 dimensiones, que es difícil de verlo. Entonces, una forma de ver un gráfico en 3 dimensiones es, simplificándolo un poquito, es, ¿qué hice yo acá? Es como que, acá está el eje Z, me paré arriba y veo esa función como de arriba, digamos, ¿sí? Y veo los cortes que tiene eso contra planos constantes. ¿Se entiende esa idea, no? Sí, profe. ¿Podría repetir, profe? Sí, fíjense, es como que el paraboloide, en vez de verlo así en perspectiva, es como que yo me paré acá en el eje de Z mirando para abajo, ¿sí? Como que me paré ahí arriba y veo esa función desde arriba, desde el eje Z. O sea, yo vería en un paraboloide, ¿sí? Y si le hago cortes, estoy cortándolo con Z igual a 1, Z igual a 2, 3, 4, con todos valores, voy a ver circunferencias. ¿Sí? Eso ustedes lo han usado en el colegio, aunque, digamos, ¿se acuerdan en geografía? ¿Geografía? El mapa físico de Argentina, si se acuerdan del mapa físico, a ver, porque, ¿cuál es la idea? Un terreno es una superficie en 3 dimensiones, nosotros vivimos en 3 dimensiones, ¿verdad? Cuando yo quiero representarlo en un plano, en el mapa, busco algún método para poder ver un poquito mejor o interpretar un poquito mejor eso que está en 3 dimensiones. Entonces, ¿se acuerdan del mapa físico? Que lo que hacen es marcar con líneas y con colores las distintas alturas. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Y las curvas que ustedes veían, más allá que después el mapa físico se pinta en colores y todo, es como que dice, bueno, en 500 metros, 1000 metros, o sea, voy dando alturas y veo qué cortes tiene el terreno contra cada una de esas alturas. ¿Se ve eso? Se ve la idea, digamos. O sea que ahí en el gráfico de 3 dimensiones solamente vemos un cuarto del círculo. Acá estoy haciendo un cuarto, sí, en realidad el gráfico es todo, pero en general... Claro, y habría que darle toda la vuelta en realidad. Claro, claro, sí, yo no lo vi porque si no, no sé nada. Pero, y lo que dijeron ahí es verdad, miren, si yo pongo ahora Z igual a 4, acá tengo 1, 2, 3, 4, por ahí. ¿Ah? La intersección de ese plano con el paraboloide es algo así. ¿Ah? Imagínense ustedes que esto da toda la vuelta. O sea, ¿qué es el paraboloide? Son circunferencias apiladas que van creciendo en radio. Son circunferencias que se van apilando, pero que la velocidad de crecimiento hace que dibuje parábolas en los dos planos. O sea, la intersección del paraboloide son parábolas contra estos dos planos. ¿Sí? Se llama paraboloide porque eso usted lo puede imaginar como una parábola que giró. Imagínense una parábola que rota, ¿sí? Y ese dibujo que hace la parábola que rotó es el paraboloide. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y acá miren, yo le fui dando esos valores para que me dé un número redondo, para que me dé un número entero, pero en realidad no es que no puedo hacer los otros. Si yo pongo Z igual a 2, porque yo me lo salté, fíjense, Z igual a 2, me hubiera quedado 2
igual a x al cuadrado más y cuadrado. Y eso también es una circunferencia, nada más que es una circunferencia de radio, raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Un radio de raíz. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, con esa idea, tú tengo que poder empezar a graficar algunas funciones. ¿Ah? Nosotros, igual no se preocupen tanto porque todo lo que es primera etapa, no necesitamos graficar tanto. Para el segundo parcial sí, porque se empiezan a hacer cosas más raras, pero es como para que tengan idea de cómo empiezo a graficar. ¿Vamos con eso o no? Sí, profe. Sí. Y esto porque por ahí se pregunta a veces. ¿Qué pasa en las curvas de nivel? ¿Qué quiere decir esto, no? Porque fíjense, yo estoy viendo el plano XY. El plano XY es el dominio. ¿Ah? O sea, para cada valor de XY tengo una imagen. El concepto de curva de nivel me está diciendo que, miren, si yo me paro en este puntito, ese punto del dominio tiene como coordenadas XY, o sea, no sé, tendrá 2, algo y 1, algo, no sé, tiene una coordenada. ¿Ah? Lo que me está diciendo curva de nivel es que ese punto tiene como imagen 9. Porque estoy diciendo que es un punto que ese puntito, o sea, el en este que es 4, por ejemplo, es un punto que estará por acá, y que tiene como imagen 4 o como imagen 9. Todos los puntos que están sobre esa circunferencia, si yo los evalúo en la función, me va a dar 9. ¿Bueno? ¿Entiendes la...? No, serían todos los valores que le voy dando a Z, digamos. No, guarda, Z queda constante. Si yo tomo una curva de nivel, Z igual a 9, la tomo. Cualquier punto que yo tome sobre esa tiene como coordenadas XY un valor tal que si yo la evalúo en la función, me va a dar 9. Ese es el concepto de curva de nivel. O de otra forma, si esto fuera temperatura, porque acuérdense que después de esto la idea es que ustedes puedan aplicar algo, ¿no? Si esto fuera temperatura, todos los puntos que están sobre esa circunferencia son los puntos que tienen la misma temperatura, 9 grados. ¿Ah? Sí, profe. O sea, ¿qué es una curva de nivel? Es la curva donde todos los valores o todos los puntos sobre esa Sí, curva... como que el valor de Z es constante, digamos. ¿Qué? Como que el valor de Z es constante, digamos. Claro, y eso es lo que estoy haciendo. Z igual a 9, Z igual a 4, Z igual a 1. Profe, ¿podría volver a repetir la definición de curva de nivel? Sí, a ver, son varias formas de decirlo. ¿Qué son las curvas de nivel? Son las curvas que yo obtengo al darle valores constantes a Z o a la variable dependiente, para hacerlo un poquito más genérico. No siempre Z, o ponemos medio, digamos, a la variable dependiente. Y lo que me está diciendo es que, por ejemplo, para una curva de nivel, me está diciendo que todos los puntos que estén sobre esa curva, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Todos los puntos que están sobre esa curva tienen el mismo valor de variable dependiente, o sea, tienen la misma imagen. Tienen Z igual a 9. ¿Sí, más o menos no? Sí. Miren, después acá no lo hago el gráfico, pero en realidad sí, ¿no? Eso da toda la vuelta, ¿no? Entonces, el paraboloide es medio difícil de graficarlo acá en el salón, pero falta en el GeoGebra de última, pero es como que, a ver si me sale un poquito mejor. Es como Profe, una pregunta. Las curvas de nivel siempre son circunferencias, ¿no? No, en este. Y pero ¿cómo van a tener, o sea, cómo van a tener siempre el mismo valor si no están, digamos, a la misma distancia? No sé cómo, si se entiende a lo que me refiero. Mira, O es en cualquier función. se ve un poquito mejor el paraboloide, es como que dando toda la vuelta. Yo acá no voy a hacer la vuelta, porque la vuelta se empieza a complicar porque hago una cosa así, y como en perspectiva es difícil verlo en el pizarrón. ¿Ah? No,
La curva de nivel puede ser cualquier cosa. En este caso fue en circunferencia porque me dio eso el ejercicio. Pero mira, ¿puedo borrar? Sí, profe. Tomen en cuenta, digamos, que la onda de curvas de nivel, para lo que estoy haciendo yo de gráfica, es otra forma de ver eso, que está en 3 dimensiones, en un gráfico de 2 dimensiones. O sea, estoy tratando de ver una representación gráfica de algo que está en 3D, verlo en 2D, como idea, como es el mapa físico de Argentina. ¿Ah? Pero mira. Voy a poner... Fíjense eso. Me está faltando una variable, o sea, que yo no pongo una variable, no quiere decir que eso no se pueda representar en 3 dimensiones. ¿Ah? ¿Qué es eso? O sea, vamos a con la misma idea, digamos. No sé lo que es. O sea, no tengo idea. Entonces vamos a intentar tirar la gráfica de eso en el espacio. O sea, mi objetivo es intentar graficar un poquito eso acá, aunque sea en el primer octante, y tirar curvas de nivel, intentar ver qué pasa. ¿Tá? Miren, hago lo mismo recién. ¿Ah? ¿Qué pasa si x vale 0? T igual a 1. Z igual a 1. Con lo cual queda medio raro, pero fíjense, ¿qué va a pasar? Acá pongo x y z. ¿Ah? ¿Qué estoy diciendo? Que si yo me voy al plano x igual a 0, ¿cuál es el plano x igual a 0? La pared, es el plano ZI. Me queda z igual a 1. ¿Qué es z igual a 1? Lo voy a hacer en azul. Porque hacemos acá primero mismo. De nuevo, si yo hago x igual a 0, me fui al plano ZI. X vale 0 en el plano ZI. ¿Qué me quedó? Z igual a 1. Z igual a 1 en R2 es así. ¿Me veo o no? Sí, profe. O sea que si a eso yo lo traigo para acá y solamente grafico primer octante, queda así. O sea que está diciendo eso, que la intersección de esa superficie con el plano de la pared es esa recta. Es una parábola, ahora es una recta. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. ¿Qué pasa si I vale 0? Que es eso mismo, porque no hay I. ¿Sí o no? Bueno, ahora bien, como yo dije que I vale 0, ahora sí estoy diciendo, acabo de hacer I igual a 0, me fui al plano El ZX. ZX. ¿Ah? ¿Y qué me quedó? Z igual a 1 menos x al cuadrado, o sea que me quedó una parábola, es el 1, con las ramas para abajo. Bueno. Obtener origen 1, ramas para abajo, x al cuadrado. ¿Ah? Que de hecho pasa acá por 1 y por menos 1. ¿Sí? Si a eso lo traigo para acá, o por lo menos el primer cuadrante, que acá sería el primer octante, me va a quedar algo así. ¿Bueno? Sí. Esa parábola sigue por el lado y no dice. ¿Ah? Y acá, mira, esto es un poquito de maña, digamos, que uno tiene. Cuando no aparece una variable, como en este caso, ahí no aparece, ¿qué va a pasar? Fíjense. Si en vez de valer 0, si vale 1, ¿qué va a quedar? Y lo mismo, ¿no? Claro, y si vale 2. Lo mismo, pero no afecta. También. Acá para todo lo mismo. O sea, cuando no aparece una variable, lo que pasa es que, a ver, ¿y qué sería I igual a 1?
Y igual a 1, en vez de ser el plano ZX, es un plano que está corrido en 1 para la derecha, porque Y vale 1. Y queda la misma figura, o sea, esto se va a repetir como para cualquier plano. ¿Y esas serían las curvas de nivel? No, voy. Curvas de nivel, yo necesito ahí curvas de nivel. Vamos a hacer acá. Esto para dar una idea de la gráfica, ¿no? ¿Qué serían curvas de nivel? Curvas de nivel es cuando le doy valores a Z. ¿Ah? ¿Qué pasa si Z vale 0? Me queda así. 0 igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, profe. Y voy a graficarlo acá. Dejo un poco de espacio ahí. Total me queda ahí más o menos. Esto es y esto es x. 0 igual a 1 menos x al cuadrado. Si yo despejo de ahí me queda así, que x al cuadrado es igual a 1. ¿Ah? O sea que x es igual a más menos 1. O sea que la intersección de esa superficie con el plano del piso me dio dos rectas, x igual a 1 y x menos 1. ¿Ah? O sea, me da algo así. 1 y más o menos por ahí. Menos 1. Bueno, Sí, sí. esa que está ahí es precisamente esa que está acá. La intersección de la superficie con el piso me da esa recta, y como esto es una parábola, que después cae por el otro lado, también me va a estar la recta igual a menos 1, que yo no la dibujé. ¿Vamos? ¿Qué pasa si Z vale 1/2? ¿Qué pasa? Reemplazo Z, digamos, ¿sí? Me queda eso. Acá viene, a ver, lo hacemos rápido. El x al cuadrado pasa para dar como positivo, y el 1/2 viene restando por acá, o sea que me queda que x al cuadrado es igual a 1 menos 1/2, o sea, a 1/2. O sea que x es más menos la raíz cuadrada de 1/2. O sea que cuando, y acá me faltó poner acá, cuando yo hice esas dos rectas, es cuando z valía 0. ¿Ah? Ese es el mapa físico. Cuando uno ve las curvas, pone las alturas. El mapa físico que tiene la altura. Esa curva se corresponde con 0 metros. ¿Ah? Cuando z vale 1/2, me quedó más menos raíz de 1/2. Raíz de 1/2 es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 4, 0,7. Así que va más o menos por acá. 0,7. Sí. 0,7 más o menos. 0,7, 0,7. ¿Ah? Esas rectas es cuando z vale 1/2. Y si a z le doy más valores, voy a poner más rectas. ¿Hasta dónde? Fíjense, yo le pongo z igual a 2, me fui para acá arriba, y si se van imaginando qué es lo que es la superficie esa, en z igual a 2, el plano z igual a 2 no lo corta esto, porque está más arriba. Y va a dar error, acabo de dar un número complejo. Yo pongo z igual a 2, no voy a poder graficar. La intersección, entonces, de eso es un cilindro, ¿sí? Aunque no, es una forma de hacer un cilindro. Esto sigue para abajo, pero se llama cilindro. La intersección de eso con planos z igual a constante me va quedando como rectas. Rectas que hacen así. Bueno. Claro, sí, sí. Si yo intento hacer, no me va a salir, digamos, pero el gráfico de eso es algo así, en realidad. O sea, y en z igual a 0 no se levanta, digamos, queda en el piso, en el plano XY, digamos. ¿Sabemos más o menos la superficie cómo sería? El eje, Sí, se entiende. el eje Y iría por acá en medio. Es difícil graficarlo para que no se haga tanto lío acá. ¿Ah? Ese sería el eje Y.
Y eso sigue para abajo. ¿Ah? Sí. ¿Qué son en definitiva? Son parábolas que se van apilando, pero siguiendo el eje de las Y. ¿Entendés? Sí, profe. Y fíjense que las curvas de nivel no son circunferencias, son rectas en este caso. ¿Vamos? ¿Duda con eso? Profe, entonces las curvas de nivel solo se van a dar en Z. Sí, solo se usa en Z. Perfecto, gracias. A ver, sí y no, porque esperen un poquito. Por ahora, nosotros no la vamos a complicar tanto y vamos a seguir usando Z variable dependiente, X e Y variable independiente. ¿Tá? Pero parte de análisis 2 es empezar a romper eso también. Decir, ¿por qué Z es dependiente y X y Y son independientes? ¿Tá? Yo podría cambiar y decir, no, ahora X es independiente, ahora X es dependiente y Z es independiente. O sea, es una cuestión arbitraria a veces decir que Y es función de X o que Z es función de XY. Siguen con el probabilidad, digamos, ¿no? O sea, se debería decir que las curvas de nivel sean a la variable independiente, en La realidad. variable dependiente. Ah, dependiente, perdón. Es cierto que por ahora vamos generalmente a hacer Z función de XY, pero de a poquito vamos a empezar a mezclar eso, digamos, ¿no? Profe, en ese caso la Z le estaría dando distintas alturas, ¿no? Que ahí es donde se formarían las distintas circunferencias. Claro, son las alturas, o sea, Z igual a 0, Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a Claro, 3. Veo cómo corta a la superficie. claro, claro. No, a ver, si yo pongo una esfera, imagínenlo, ¿cuáles serían o qué serían las curvas de nivel? ¿Qué figuras? Circunferencias. De distintos planos que van cortando, digamos. ¿Ah? Sí. Yo, esto digamos, no lo complicar más porque no quiero copiar la vida, pero esto en realidad tiene mucha aplicación, digamos, después, a ver, si alguien una vez hizo una tomografía, o sea, ¿qué van haciendo? Son cortes de una estructura que está en 3 dimensiones. O sea, tienen aplicación después conceptual digamos, más adelante, ¿no? O sea, ustedes cortan una pieza con distintos, o sea, van haciendo cortes transversales y le van dando una curva. Esa curva es la intersección de un plano con la figura para poder ir viendo qué es. ¿Se ve, no? Me siguen mis ideas. ¿Vamos? ¿Dudas con eso? Sí, profe. Sí. Último y para terminar, porque así terminamos con... esto no lo vamos a hacer tanto, pero... ¿Qué pasa si pongo esto? Ya le compliqué un poquito más ahora. ¿Qué es esto? Es una función de cuántas variables independientes. 3. ¿Tres variables independientes? Una variable... 3 independientes. Claro. ¿Y qué tenemos con esto? Un problema. Eso no se puede graficar. O sea, no tengo una representación gráfica de eso. Porque el de recién, que eran 2 variables independientes y una variable dependiente, lo graficaba en R3. Eso que está ahí. ¿Ah? Esto ya sería en R4. Y yo no, digamos, no sabemos, no sabemos porque a lo mejor en un momento pasamos a la cuarta dimensión, pero no podemos graficar eso. ¿Ah? Se nos fuimos a 4 dimensiones. Pero, razonemos un poquito. Vengo acá. Este gráfico es un gráfico en R3. Lo pude hacer. Con curvas de nivel, yo hice una representación gráfica de eso. ¿Se entiende esa idea, no? Sí. La curva de nivel es un gráfico en una dimensión menos. O sea, esto está en R3, su curva de nivel la tengo en R2 y la puedo graficar. ¿Se ve, no? Claro, profe. Ahora, Sí. si esto está en R4, no lo puedo graficar. Pero, si yo aplico esa idea de curva de nivel, y vamos a cambiar el nombre, pero esa idea, un gráfico de R4 lo voy a poder representar en su curva de nivel en un gráfico en R3. Y en R3 yo sí puedo graficar. Es difícil otra cosa, pero puedo graficar. Cuando hablo de tantas variables, de 3 variables, le voy a llamar superficie de nivel.
superficies de nivel. ¿Cuál es la idea? Es lo mismo recién. Le empiezo a dar valores a omega. O sea, le empiezo a dar valores a la variable dependiente. ¿Y qué me queda? Me queda así, 1 igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. O 4 igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Y eso son, bueno, no sé, usted no ve un cuadro, pero esa es la ecuación de la esfera. ¿Ah? ¿Qué estoy diciendo entonces? Miren, hago así, hago solamente un octante. Esto es omega igual a 1. Profe, o sea, dándole valores a W, es como que la convertiste en R3. Sí, pero ¿para qué? Para Esa no es graficar. la gráfica de esa función, porque eso no es gráfica. Es la gráfica de las superficies de nivel. Como así estas son las gráficas de las curvas de nivel. ¿Está bien? Bien. ¿Ah? Es una forma de intentar representar geométricamente algo a lo que no lo puedo representar porque está en R4. ¿Ah? Pero el concepto es el mismo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Cualquier punto X, Y, Z que esté sobre esa... ¿La ven ahí más o menos la esfera, digamos, no? O un octavo de esfera. Sí. Cualquier punto que esté sobre la esfera del radio 1 va a tener coordenadas X, Y, Z. Cualquier puntito que esté sobre esa esfera va a provocar que omega valga 1. Cualquier punto sobre la esfera omega igual a 4 de radio 2 me va a quedar que omega vale 4. Es lo mismo que está acá, nada más que visto en una dimensión más. ¿Sí? ¿Más o menos como idea? Sí, profe. ¿Ah? Y en vez de llamarse curvas de nivel, se llama superficies de nivel. ¿Ah? Bueno, ¿dudas con eso? No, profe, de día. Lean después el apunte, ¿sí? Nosotros, la clase que viene empezamos con límite. Límite es medio aburrido, o sea, muy 40, pero vamos a hacer un repaso de análisis 1. ¿Ah? Dale, Vale. profe. Listo, Me profe. pasa el sonido 19. Nos vemos el viernes. Vamos, Nos profe, vemos, muchas profe. gracias. Chao. Gracias. Gracias. Bien. Gracias. Chao, profe, gracias.